Guillermo rompe el silencio. La decisión que borra a Harry del corazón de la monarquía británica no fue simplemente un anuncio real. Fue, en términos simbólicos, una ejecución institucional en cámara lenta. En un movimiento que habría sacudido los cimientos de la opinión pública internacional, el príncipe de Gales, príncipe William, confirmó lo que durante meses, según diversas fuentes palaciegas, se temía en privado, pero jamás se pronunciaba en voz alta. Príncipe Harry quedaba oficialmente fuera de cualquier posibilidad de reincorporación estructural dentro del engranaje operativo de la corona. Más aún, el uso activo del título de Duque de Sussex quedaba en suspenso dentro de los marcos institucionales. No se trató de un exilio romántico ni de una pausa negociable. Fue una línea trazada con tinta permanente. Las palabras elegidas fueron quirúrgicas. No hubo calidez fraternal ni guiños a una futura reconciliación. El comunicado no tuvo el tono de un hermano herido, sino el de un futuro monarca que entiende que la historia no recuerda vacilaciones, sino decisiones firmes. Y esa diferencia lo cambia todo. Puertas adentro, la determinación estaba tomada desde hacía semanas. Lo que el mundo presenció no fue un debate abierto, sino la revelación de una conclusión ya sellada. Según fuentes próximas al círculo interno, el mensaje fue estructurado como un acto de claridad estratégica. La monarquía no podía permitirse ambigüedades en un momento de extrema fragilidad reputacional. En el Reino Unido, la reacción fue inmediata. Primero, un silencio denso. Después, una oleada de opiniones polarizadas. Para algunos sectores conservadores, la medida llegó tarde. Para otros, representó una ruptura irreparable en la narrativa de unidad que la Casa de Windsor había intentado sostener. La pregunta resonó en titulares internacionales. ¿Cómo pudo llegar a esto un príncipe nacido bajo el peso del destino? Dentro de los muros de palacio, el impacto fue aún más profundo. Asesores senior habrían conocido el calendario del anuncio apenas horas antes de su publicación. Las facciones que todavía confiaban en una salida intermedia quedaron descolocadas. No fue una deriva progresiva de Harry fuera del sistema, fue una amputación deliberada. El momento tampoco fue casual. Apenas 48 horas antes, la familia real había protagonizado el tradicional paseo navideño, sonrisas medidas, imágenes de cohesión. El contraste fue brutal. Las celebraciones habían terminado, llegaba la rendición de cuentas. Un detalle filtrado modificó la lectura del episodio. La autoridad final no habría provenido exclusivamente del monarca. Según trascendió, el rey Carlos III habría delegado en su hijo mayor la decisión definitiva, no como gesto simbólico, sino como preparación. Como prueba de liderazgo, como señal inequívoca de que el futuro de la corona comenzaba a diseñarse bajo la impronta de quien un día llevará la corona. La negativa a cualquier reinstalación fue absoluta. No hubo lenguaje que dejara resquicios a la esperanza. En un solo movimiento, Harry dejó de ser el repuesto, dejó de ser amenaza potencial, dejó incluso de ser variable dentro de la ecuación institucional. Quedó fuera del sistema. No se trataba, según esta interpretación, de castigo. Se trataba de control, de supervivencia, de una monarquía que entendió que no puede permitirse titubeos emocionales mientras el mundo analiza cada fisura. Para comprender la contundencia de la decisión, es necesario examinar el episodio que habría acelerado el desenlace, una supuesta negociación discreta, impulsada por el entorno legal de Harry. Bajo la narrativa de reconciliación familiar, se habrían iniciado conversaciones reservadas con funcionarios británicos. No eran apelaciones emocionales. Eran planteamientos jurídicos estratégicos. La demanda central: restaurar niveles de seguridad equivalentes a los de miembros activos, recuperar cierto acceso institucional y permitir que los Sussex ejercieran influencia desde el extranjero, sin asumir plenamente las obligaciones de la vida real. En paralelo, contactos informales dentro de la Commonwealth habrían explorado apoyos para un modelo de representación moderna, con base en California pero conectada simbólicamente a la corona. Una suerte de doble eje Windsor, uno en Londres, otro en Estados Unidos. En Kensington Palace, la lectura fue inequívoca. No se trataba de volver a casa, sino de rediseñar el tablero. Cuando William fue informado del alcance de estos movimientos, su reacción, según fuentes cercanas, no fue de ira, sino de determinación fría. Durante años había tolerado entrevistas, documentales y memorias incómodas. Pero esto cruzaba otra línea. Desafiaba la cadena de mando de la monarquía. A su lado, Catherine, Princess of Wales, habría advertido con claridad que la reconciliación no llega acompañada de memorandos legales ni estrategias de comunicación paralelas. Para los asesores, el riesgo era evidente. La creación de una ambigüedad de poder, una rama mediática con legitimidad simbólica,
pero sin las restricciones institucionales. Centro borroso, impulsado por narrativa y simpatía pública, no por tradición y jerarquía. La tensión, sin embargo, no nació en despachos legales. Viene de mucho antes. Las imágenes de ambos hermanos caminando tras el féretro de Diana, Princess of Wales, siguen siendo una de las estampas más poderosas del imaginario colectivo británico. Unidos en el duelo, expuestos ante el mundo, convertidos en símbolos de resiliencia. Desde el exterior parecían inseparables. Actos oficiales hombro con hombro. Sonrisas sincronizadas, complicidad juvenil. Pero bajo la superficie la dinámica era más compleja. William fue moldeado desde niño como heredero. Disciplina, contención, tradición. Harry creció bajo el rol del spy. Pair. El segundo, con mayor margen de maniobra, pero también con una identidad más frágil dentro de la estructura. A medida que maduraron, las diferencias se ampliaron. William abrazó el peso del deber con la gravedad que le inculcaron desde la cuna. Harry comenzó a cuestionar la rigidez del sistema. Su incomodidad con la maquinaria mediática y el corsé protocolario se hizo cada vez más visible. No era solo una divergencia de estilos, era una disputa sobre el significado mismo de pertenecer a la monarquía. Cuando Harry y Meghan Markle anunciaron su decisión de dar un paso atrás como miembros activos en 2020, el mundo asistió al llamado Megexit. Desde entonces, entrevistas explosivas, acuerdos con plataformas de streaming y la publicación de memorias personales tensaron al máximo la relación con la Casa Real. Para William, según diversas interpretaciones, cada episodio erosionaba no solo la confianza personal, sino la estabilidad institucional. El movimiento reciente, la presunta negociación paralela para recuperar influencia sin reintegrarse plenamente, habría sido percibido como la última traición estratégica, no por el deseo de volver, sino por la forma. Y en ese contexto, la decisión adoptó otra dimensión. No era un ajuste de protocolo, sino un mensaje hacia adentro y hacia afuera. La corona define sus reglas, y quien las desafía desde fuera no puede aspirar a moldearlas. La llegada de Meghan Markle no creó la brecha, pero sí la amplificó. Para Harry, Meghan representaba un nuevo comienzo. Una mujer independiente, ajena a los códigos aristocráticos británicos, capaz de desafiar tradiciones y ofrecerle una vida más auténtica. Era, en muchos sentidos, la posibilidad de escapar del peso de la historia. Para William, en cambio, Meghan simbolizaba un riesgo, no necesariamente personal, sino estructural. La monarquía británica es una maquinaria afinada durante siglos, donde cada gesto, cada palabra y cada alianza se calculan con precisión. Cualquier elemento imprevisible puede alterar ese delicado equilibrio. Los desacuerdos entre los hermanos no siempre fueron públicos, pero se sentían. Reuniones tensas, conversaciones interrumpidas, silencios prolongados. A medida que Harry se alejaba de la institución, también se distanciaba del hermano, que había sido su ancla emocional desde la muerte de Diana. El momento que terminó de quebrar lo poco que quedaba del vínculo fue la explosiva entrevista concedida a Oprah Winfrey en 2021. Aquella conversación televisiva, vista por millones en todo el mundo, fue percibida en el entorno de William como una emboscada pública. Las acusaciones de racismo, las revelaciones sobre tensiones internas y el tono general del relato fueron interpretados dentro del palacio como una traición envuelta en narrativa comercial. Para Harry, se trataba de contar su verdad. Para William, fue la ruptura definitiva del pacto de discreción que sostiene a la familia real. Cualquier esperanza de reconciliación silenciosa quedó sepultada bajo titulares globales y análisis mediáticos que proyectaban sombras sobre la institución. Tras la tormenta mediática, hubo intentos discretos de acercamiento. Cenas privadas, llamadas telefónicas, conversaciones mediadas por miembros senior de la familia. Pero cada gesto parecía verse contrarrestado por nuevas filtraciones, nuevos proyectos audiovisuales, nuevos capítulos de memorias que reabrían heridas. Documentales, podcasts, entrevistas y publicaciones mantuvieron el conflicto en la esfera pública. Desde la perspectiva palaciega, nada permanecía privado por mucho tiempo. La confianza, elemento esencial en cualquier familia, y más aún en una institución centenaria, se erosionó a través de lo que algunos describen como 1000 pequeños cortes. La ruptura no fue un estallido dramático único, sino una acumulación de decepciones. Cuando finalmente la institución decidió intervenir con firmeza, la medida no fue presentada como castigo, sino como protección. Protección de la monarquía frente al escándalo, pero también protección frente al desgaste emocional constante. Perder un título no es solo perder prestigio,
es perder una identidad pública construida durante años. La revocación efectiva del tratamiento y las funciones asociadas al ducado de Sussex fue, según fuentes cercanas, una operación quirúrgica. En los pasillos internos se habló de una estrategia cuidadosamente diseñada, conocida informalmente como Project Windsor Clarity, destinada a eliminar cualquier ambigüedad sobre el estatus constitucional de Harry. Equipos legales revisaron registros oficiales, bases de datos estatales, directorios parlamentarios y representaciones diplomáticas para actualizar referencias. El mensaje era claro. Harry dejaba de ser un miembro activo de la familia real para convertirse en un ciudadano privado sin funciones institucionales. El comunicado oficial fue breve y contundente, sin sentimentalismo, sin matices. En el universo monárquico, donde los títulos son moneda simbólica de poder, esa brevedad tuvo un peso inmenso. Más allá del ámbito legal, la estrategia incluyó una revisión exhaustiva del uso de símbolos reales. Escudos, sellos y referencias honoríficas en plataformas digitales y organizaciones vinculadas a los Sussex fueron objeto de revisión. Equipos de comunicación monitorearon redes sociales y campañas públicas para evitar cualquier insinuación de afiliación oficial. El proceso fue rápido. Lo que algunos esperaban que fuera una transición gradual, se convirtió en una reconfiguración acelerada. Desde el punto de vista institucional, la línea debía trazarse con nitidez. Mientras el universo simbólico de Harry se contraía, otra figura emergía con fuerza renovada. En paralelo a este proceso, la posición de Catherine, princesa de Gales, se consolidó como nunca antes. Si Meghan encarnaba ruptura y modernidad disruptiva, Catherine proyectaba continuidad y serenidad. En un acto discreto celebrado en el entorno de Castillo de Windsor, se produjo un gesto cargado de simbolismo. La entrega del llamado Oriental Circlet, una pieza histórica asociada en el imaginario colectivo a reinas como Reina Victoria y custodiada durante décadas por Isabel II. Sin ruedas de prensa ni flashes, el mensaje interno fue inequívoco. La futura reina consorte era depositaria de la confianza institucional. No se trataba solo de una joya, sino de una señal estratégica. La monarquía apostaba por la estabilidad frente al ruido, por la continuidad frente a la confrontación. Incluso Camila, reina consorte del Reino Unido, tradicionalmente cautelosa en cuestiones simbólicas, habría respaldado la decisión sin reservas, según fuentes cercanas. Esa alineación entre la reina consorte y la futura reina reforzó la imagen de cohesión interna. Tras aquel gesto, la agenda pública de Catherine se intensificó notablemente. Asumió más compromisos internacionales, incrementó su presencia en visitas del Commonwealth y comenzó a pronunciar discursos con un tono más institucional, menos centrado exclusivamente en causas sociales y más orientado a la arquitectura constitucional del Reino Unido. La estrategia parecía clara: proyectar una imagen de liderazgo sereno, preparado y profundamente arraigado en la tradición. Mientras tanto, Harry y Meghan continuaban desarrollando su vida y proyectos en Estados Unidos, construyendo una narrativa propia basada en independencia y libertad creativa. Dos modelos, dos visiones, dos caminos irreconciliables. En una era marcada por el escrutinio constante, las filtraciones y la cultura de la celebridad, la monarquía británica enfrentó uno de los periodos más turbulentos de su historia reciente. Las críticas, las controversias y la exposición mediática pusieron en entredicho la solidez de la institución. Frente a ese escenario, la respuesta no fue la confrontación directa ni el espectáculo emocional. Fue la elevación estratégica. El ascenso silencioso de Catalina se convirtió en una declaración institucional. El futuro de la monarquía no se sostendrá sobre impulsos ni reacciones viscerales, sino sobre resistencia, disciplina y confianza pública. Mientras su figura se consolidaba con discreción, el foco dejó de estar en celebraciones y se desplazó hacia un proceso de depuración interna. Porque mientras una figura ascendía con mesura, otra atravesaba su momento más crítico. La Fundación Archewell, creada por los duques de Sussex como plataforma global de activismo y producción de contenidos, había sido concebida como el puente entre la realeza y una nueva narrativa internacional. Durante un tiempo, funcionó gracias al magnetismo que aún proyectaban los títulos de Prince Harry y Meghan, Duchess of Sussex. Pero cuando la asociación simbólica con la monarquía fue formalmente disuelta, el impacto fue inmediato. Un decreto emitido desde el entorno de Buckingham estableció que toda vinculación ceremonial o representativa entre Archewell y la corona quedaba anulada con efecto inmediato. No hubo transición gradual ni margen para reinterpretaciones. El mensaje fue inequívoco. No se toleraría más ambigüedad. A partir de ese momento, comenzó un éxodo silencioso.
Socios internacionales que antes exhibían con orgullo su colaboración empezaron a distanciarse con cautela. Contratos mediáticos que habían sido anunciados con cifras millonarias pasaron a revisión. Llamadas desde Montecito dejaron de recibir respuesta. El problema de fondo no era únicamente financiero, era estructural. Sin el respaldo implícito de la institución monárquica, la marca perdió su elemento diferenciador. El aura real que sostenía el proyecto se evaporó. En un mercado saturado de iniciativas filantrópicas impulsadas por celebridades, Archewell quedó expuesta como una propuesta más, sin el componente excepcional que la distinguía. El proceso no se limitó al ámbito corporativo. Patronazgos que Harry y Meghan habían encabezado regresaron discretamente al núcleo institucional. Los Invictus Games, proyecto emblemático de Harry, fueron integrados bajo la supervisión de estructuras vinculadas al Commonwealth. Programas de primera infancia previamente asociados a Meghan fueron absorbidos por nuevas iniciativas impulsadas desde el entorno de Catalina. En el Reino Unido, diversas organizaciones benéficas recibieron instrucciones de retirar referencias visuales y textuales a Archewell de sus plataformas. Sellos reales fueron retirados, convenios fueron reescritos. No hubo discursos incendiarios ni confrontaciones públicas, solo decisiones administrativas ejecutadas con precisión. Para algunos observadores, lo más contundente no fue la ruptura en sí, sino el silencio que la acompañó. La ausencia de dramatismo convirtió la medida en algo definitivo. Sin escándalo visible, sin batalla mediática, pero con consecuencias irreversibles. En Hollywood, el círculo de apoyo que en otro momento había respaldado con firmeza a Meghan comenzó a mostrar distancia. Figuras como Oprah Winfrey o Tyler Perry, antes vocales en su defensa, adoptaron un perfil bajo. Incluso plataformas como Netflix, que habían apostado fuerte por contenidos vinculados a los Sussex, reorientaron gradualmente sus prioridades promocionales. La conclusión interna era clara. Archewell no había sido concebida para operar completamente desligada del prestigio institucional. Una vez que el palacio trazó una línea inequívoca, la estructura perdió su sostén. Un memorando atribuido a la oficina del Lord Chamberlain sintetizaba la nueva doctrina con una frase tajante: no se tolerará mayor ambigüedad. Para muchos dentro del establishment, esa declaración marcó el punto final de la idea de una realeza independiente. Mientras la atención mediática se centraba en el declive del universo Sussex, el ascenso de William, Prince of Wales avanzaba con método. Lejos de ser un movimiento reactivo, lo que se está configurando responde a un plan de años. William no actúa únicamente como heredero ceremonial. Ha asumido un rol operativo cada vez más visible. Coordinación de visitas de Estado, participación activa en relaciones exteriores, representación militar y sesiones informativas constitucionales. No se limita a prepararse para reinar, está ensayando el ejercicio del liderazgo en tiempo real. En este nuevo esquema, Catalina ocupa el frente cultural y filantrópico con una autoridad que trasciende lo ornamental. Supervisa iniciativas vinculadas al bienestar infantil, la educación, la diplomacia comunitaria y el alcance dentro de la Commonwealth. Su papel no es decorativo, sino estructural. Se le ha confiado la dimensión moral y social de la corona. El rediseño no termina en la pareja heredera. Anne, Princess Royal, ha visto ampliadas sus responsabilidades como guardiana institucional. Supervisa la preservación histórica, los archivos y la coherencia ética de las entidades ceremoniales. Su reputación de disciplina férrea la convierte en un pilar de continuidad. Por su parte, Prince Edward, Duke of Edinburgh, monitorea la asignación de recursos, auditorías de organizaciones benéficas y transparencia financiera. La formalización de comités de revisión interna marca un cambio significativo. Se acabó la confianza ciega. Cada iniciativa real es ahora registrada, evaluada y trazable. La era de los privilegios sin supervisión parece haber quedado atrás. El modelo que William está consolidando no responde a la lógica de un imperio familiar, sino a la de una estructura de gobernanza. El objetivo declarado es servir al público con estándares más claros y mecanismos de control reforzados. El gesto más contundente llegó con la renovación del calendario sucesorio. Por primera vez, se presentó una agenda institucional proyectada exclusivamente hacia los herederos directos. En términos prácticos, esto implica que los miembros de la familia real que no estén en la línea inmediata de sucesión dejarán de figurar en la planificación constitucional y en la visibilidad ceremonial, salvo que sean convocados de manera expresa. El mensaje es inequívoco. Ya no hay espacio para ambigüedades ni sombras paralelas. Existe la línea de sucesión y existe todo lo demás. Es
como lo describen en círculos cercanos al príncipe de Gales, la consolidación de la corte de William, moderna, eficiente e inquebrantable. Prince William ha sido durante años el rostro de una monarquía que busca adaptarse a un siglo XXI implacable, donde cada gesto se amplifica en redes sociales y cada fisura interna se convierte en espectáculo global. Esta reforma no se construyó frente a las cámaras, sino tras puertas cerradas, en mesas de trabajo jurídicas y estratégicas. No hubo proclamas grandilocuentes, sino diseño institucional, pero ningún cambio de poder se produce sin resistencia. Y en paralelo a esta consolidación silenciosa, otra narrativa comenzaba a gestarse al otro lado del Atlántico. Mientras la princesa de Gales ultimaba los detalles de su tradicional evento benéfico navideño, el ya emblemático Together at Christmas, una noticia estalló en tabloides británicos y estadounidenses. Meghan Markle habría retomado contacto con su padre, Thomas Markle, tras años de distanciamiento. La historia, presentada inicialmente como un gesto de reconciliación en medio de la recuperación médica de él, parecía dibujar una imagen distinta de la duquesa de Sussex, una hija herida buscando tender un puente. Sin embargo, la narrativa se desmoronó con rapidez. Según trascendió, el supuesto mensaje enviado por Meghan habría sido dirigido a una cuenta de correo electrónico inactiva desde hacía más de 5 años. Fuentes familiares aseguraron que esa dirección no se utilizaba desde la hospitalización de Thomas Markle en 2020. El gesto conciliador, por tanto, nunca llegó a destino. La controversia escaló cuando intervino públicamente Samantha Markle, media hermana de Meghan, con una réplica feroz. Calificó el acercamiento como basura de relaciones públicas y acusó a la duquesa de fabricar empatía para desviar la atención mediática del evento encabezado por Catherine, Princess of Wales. Las palabras de Samantha se viralizaron en cuestión de horas. Lo que se había presentado como un momento íntimo y emotivo se transformó en una pesadilla comunicacional. En lugar de generar compasión, el episodio provocó burla y cuestionamientos. La reconciliación prometida se convirtió en condena pública. A diferencia de crisis anteriores, esta vez el silencio institucional no fue sinónimo de indiferencia. Según filtraciones posteriores, en el entorno de King Charles III se habría elaborado un informe interno particularmente severo sobre el episodio, calificando la maniobra como incompatible con el espíritu del servicio real. Esa etiqueta, éticamente incompatible, es extraordinariamente infrecuente en la historia reciente de la monarquía. En términos prácticos, significó el cierre de cualquier puerta simbólica que aún permaneciera entreabierta. El malestar no se limitó al rey. Queen Camilla, según allegados, se mostró visiblemente irritada por la sombra proyectada sobre un acto solidario cuidadosamente planificado. Anne, Princess Royal, habría descrito la jugada como imprudente más allá de toda medida. Incluso el propio monarca, que en meses recientes había mantenido cierta distancia del llamado drama Sussex, habría solicitado una revisión sobre interferencias mediáticas coincidentes con eventos oficiales. Mientras tanto, desde California no llegó rectificación alguna. Ni disculpas ni aclaraciones, solo silencio. Las repercusiones no tardaron en cruzar el Atlántico. Ejecutivos de Netflix, ya preocupados por el rendimiento decreciente de los contenidos asociados a los Sussex, habrían pausado planes futuros. Socios mediáticos y patrocinadores corporativos comenzaron a reconsiderar compromisos a largo plazo. La percepción pública empezó a virar. Donde antes había narrativa de independencia y reforma, comenzó a instalarse la idea de desgaste reputacional. Para algunos analistas, el episodio actuó como catalizador de una fatiga acumulada. En el corazón de la tormenta quedó Meghan, cada vez más aislada y, según voces críticas, convertida en un pasivo incluso para antiguos aliados. Y entonces llegó el movimiento más drástico. A las 6 en punto de la tarde, las puertas de Buckingham Palace exhibieron una proclamación que, de confirmarse en términos legales, marcaría un precedente histórico. Prince Harry dejaba de figurar en la línea de sucesión al trono. El documento, sellado bajo autoridad real, no apelaba a emociones ni dramatismos. Era lenguaje jurídico, protocolo en estado puro. La firma de King Charles III convertía la decisión en acto formal. En los círculos internos, la posibilidad llevaba tiempo debatiéndose, aunque jamás se había expresado públicamente. Para muchos, excluir a un príncipe nacido en la línea directa era impensable. Pero en un contexto saturado de narrativas contrapuestas, la ambigüedad, según esta visión, se había convertido en el mayor riesgo para la corona. Los mecanismos se activaron con precisión quirúrgica. Notificaciones legales a los reinos de la Commonwealth, actualización de tablas sucesorias,
modificaciones discretas en portales gubernamentales y manuales diplomáticos. No debía quedar margen para interpretaciones. En medio de la conmoción, una imagen cobró fuerza. Un paseo silencioso en la finca de Sandringham House. Prince William se detuvo brevemente ante el público, rostro imperturbable. Detrás de esa compostura, aseguran observadores, se escondía la confirmación de que el peso del futuro recaía ya sin matices sobre sus hombros. En una ceremonia privada de la que pocos tenían noticia, el rey habría entregado a su heredero una antigua llave ceremonial asociada a ensayos de coronación en el castillo de Windsor. El gesto no fue televisado ni anunciado oficialmente, pero su carga simbólica era evidente. La transición interna estaba en marcha. Desde su residencia en California no hubo comunicado, ni filtraciones estratégicas, ni publicaciones en redes sociales. Solo silencio. Un silencio que, para muchos, resultó más elocuente que cualquier declaración. Para la opinión pública, el episodio marcó el cierre de una etapa de especulación constante. Para el Palacio, representó el fin de la tolerancia hacia lo que consideran rebelión disfrazada de reforma. La Casa de Windsor envió así un mensaje al mundo. La institución prioriza claridad sobre conflicto, estructura sobre espectáculo. Con una línea trazada en tinta dorada, la monarquía británica habría optado por blindar su futuro, incluso al precio de fracturas irreparables. En un escenario global donde cada movimiento se escruta al milímetro, la corona parece apostar por una fórmula sencilla y contundente: menos actores, más coherencia, menos ruido, más continuidad. Si esta estrategia consolidará definitivamente la estabilidad de la institución o abrirá nuevas controversias, es algo que solo el tiempo revelará. Pero lo que resulta innegable es que la partida ha cambiado, y el tablero ya no es el mismo.